armas de guerra fabricadas en Bulgaria que supuestamente se venden para pertrechar ejércitos de países africanos y que, sin embargo, son desviadas a México para acabar finalmente en manos del Cartel Jalisco Nueva Generación, en la actualidad la organización más peligrosa y violenta del narcotráfico mexicano. Estados Unidos ha desmantelado en los últimos meses una supuesta trama de tráfico de armamento hacia este grupo mexicano que tenía en Madrid un punto clave. En la capital de España estaba el presunto cerebro de todo ello, el ciudadano búlgaro Petar Dimitrov Mirchev, al que las autoridades estadounidenses vinculan con Viktor Anatolievich Bout, el traficante de armas ruso conocido como el Mercader de la Muerte. Mirchev fue arrestado el pasado 8 de abril en Madrid por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a petición de la DEA, que lo había catalogado como objetivo prioritario, en una operación de la que el Ministerio de Interior no ha facilitado hasta ahora ninguna información. Mirchev permanece actualmente en prisión a la espera de que la Audiencia Nacional apruebe su extradición a Estados Unidos, según confirman fuentes judiciales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al ciudadano búlgaro y a otras 3 personas, estas residentes en África, de 3 delitos por conspirar para traficar con cocaína y armas y por facilitar armamento militar a una organización, el Cartel Jalisco Nueva Generación, a la que las autoridades de Washington tienen catalogada como terrorista desde el pasado febrero. Por todo ello se enfrentan a penas que van desde los 10 años de cárcel a la cadena perpetua. En concreto, Estados Unidos cataloga a Mirchev, de 60 años, de ser un traficante internacional afincado en Bulgaria que se ha dedicado al tráfico de armas durante aproximadamente 25 años. En este caso, le acusa de mantener desde septiembre de 2022 varias reuniones con representantes del cartel mexicano para organizar, coordinar y participar en transacciones ilegales de armas, evitando ser detectado por las fuerzas del orden internacionales y estadounidenses. Las autoridades de Washington concluyen que el Cartel Jalisco Nueva Generación pretendía usar estas armas para impulsar el tráfico ilegal de grandes cargamentos de cocaína a Estados Unidos. Este cártel, el más poderoso de los narcotraficantes mexicanos, contrata a exmilitares colombianos para adiestrar sicarios o fabricar explosivos. El Cartel de las 4 letras, como se le llama en México, es ahora probablemente el de mayor fuerza, tras el arresto de Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, encarcelado en Estados Unidos. Tras su detención se desencadenó una guerra en ese estado entre sus sucesores y los hijos de El Chapo Guzmán, que desangra a ambas facciones y está sembrando de cadáveres el territorio norteño de México. En esa confusión se alza con todo su poder el líder del Grupo de Jalisco, Rubén Oseguera, El Mencho, uno de los hombres más buscados, informa desde México Carmen Morán. En las reuniones con miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación, Mirchev supuestamente mostraba folletos en los que aparecían el armamento que ofertaba, desde fusiles de asalto, lanzacohetes y granadas a equipos de visión nocturna, rifles de francotirador Dragunov, minas antipersonal y sistemas antiaéreos. Para ejecutar el supuesto acuerdo alcanzado con el CJNG, el ciudadano búlgaro reclutó a los otros 3, implicados identificados por las autoridades de Washington. Se trata del keniano Elisa Odhiambo Asumo, el tanzano Subir Osmun Mapinga y el ugandés Mako Kachingimpioi, este último antiguo alto cargo del gobierno de su país. Ellos estaban presuntamente encargados de conseguir la documentación necesaria para simular la exportación de las armas a diferentes países africanos, entre ellas falsos certificados de usuario final y protocolos de verificación de entrega, EUC y DVP respectivamente en sus siglas en inglés, documentos utilizados en las transacciones internacionales de armas para impedir que éstas sean desviadas al mercado negro. De hecho, ya habían falsificado uno de estos documentos en los que se autorizaba la supuesta exportación desde Bulgaria a una empresa de Tanzania de 50 fusiles de asalto automáticos AK-47 con sus cargadores, y munición que posteriormente debían ser utilizados de manera exclusiva por el ejército de este país africano, el cual, sin embargo, nunca los recibió. La DEA ha localizado diferentes pagos vinculados por esta primera partida de armas, entre ellos uno realizado en noviembre de 2023 por Mirchev de cerca de $38,000 desde una cuenta bancaria de Estados Unidos a la de un fabricante de armas búlgaro en un banco de este país europeo.
Según la investigación, estos 50 fusiles AK-47 eran en realidad un primer envío de prueba para, posteriormente, proceder al envío del grueso del material. De hecho, la DEA apunta que, en octubre de 2024, Mirchev presuntamente ofreció a sus contactos en el cartel sofisticado armamento militar de defensa antiaérea, entre ellos 4 sistemas ZU-23, valorados en cerca de 600.000 euros cada uno y capaces de derribar objetivos que vuelan bajo, como helicópteros, según destacaba el presunto traficante. Este llegó a elaborar un listado en el que detallaba una propuesta de material militar por un valor cercano a los 54 millones de euros. De aceptarlo el cartel Jalisco Nueva Generación, Peirbe y Mapinga, que cobraban una comisión del 2%, iban a proporcionar presuntamente nuevos documentos de importación de armas con países africanos, entre ellos uno amparado en un acuerdo de armas entre Rusia y Uganda. Sin embargo, esta parte de la operación se frustró el pasado 8 de abril cuando fueron detenidos Mirchev en Madrid, Asumo, en Casablanca, Marruecos, y Mapinga, en Accra, Ghana. Este último fue extraditado a Estados Unidos el pasado 25 de julio. El último implicado, Peirbe, continúa en paradero desconocido. El Departamento de Justicia de Estados Unidos destaca que Mirchev estuvo previamente implicado en el suministro de armas con Victor Bout, detenido en Tailandia en 2008 y extraditado a Estados Unidos 2 años más tarde, donde fue condenado a 25 años de cárcel. Bout, exoficial del ejército soviético, fue acusado de traficar con armas desde los años 90 con dictadores y zonas en conflicto en África, Suramérica y Oriente Próximo. Desde su arresto, Moscú apoyó al presunto traficante. De hecho, en diciembre de 2022, cuando ya había estallado la guerra en Ucrania, el Kremlin consiguió su excarcelación al intercambiarlo por la jugadora estadounidense de baloncesto Brittney Griner, condenada en Rusia por posesión de aceite de marihuana. Desde la llegada de Donald Trump al poder, Estados Unidos ha sometido a una constante amenaza arancelaria a México bajo la condición de que frenara el narcotráfico que deja miles de muertos por fentanilo en ese país. México responde, a su vez, con que Estados Unidos controle el tráfico de armas. Un 74% del armamento ilegal que entra en México proviene de su vecino del norte. Cerca de 200.000 armas de alto poder de fuego cada año, entre las que el AK-47, el conocido como cuerno de chivo, es una de las preferidas del crimen mexicano.